pantalla para ir partiendo con los temas de hoy día. Y ahí estamos. Entonces, primero, recordar los temas que conversamos la semana pasada, que fue la primera sesión del curso. Y ahí están todos los temas que conversamos el miércoles pasado. Primero planteamos los objetivos del curso, las reglas de aprendizaje, de evaluación, indicamos los módulos, después lo partimos ya con el curso, hablamos sobre el contexto del curso y un repaso sobre distintos conceptos de fluido, de hidráulica, respecto a qué era un diseño, cuáles eran las características de los diseños, y después terminamos hablando de el valor del dinero, que era actualizar flujos, el factor de descuento, una breve conversación, pero un brochazo, sobre evaluación de proyectos, y terminamos finalmente haciendo un ejercicio donde mostré una herramienta que a mi juicio es importante que conozcan, que era la función buscar objetivo. Entonces, los temas que tengo respecto a de los temas que conversamos la semana pasada, ¿hay alguna consulta que tengan? Profe, Sí. yo lo único, el ejercicio que dejó propuesto no lo pude hacer. No Ya, pude. lo conversamos al tiro. Ya, profe. Que tenía en la clase de hoy era hacer un recordatorio de los temas que conversamos. Por tradición y costumbre, en todas las clases, yo parto primero con el tema de consultas, para aclarar algún tema que ustedes haya quedado poco claro, o alguna duda que tengan sobre algún tema de la materia que hayamos visto y que necesitan alguna orientación. Y nunca está de más algún tema general que a ustedes les interese tratar. ¿Ya? Entonces los temas que vamos hoy día a hablar son el principio general de la hidrostática, recordar el principio general de la hidrostática, que ya la han visto y usado en muchos otros cursos, referirnos también al principio de Pascal, la ecuación de continuidad, el principio de Arquímedes, terminar hablando sobre la compresibilidad de líquidos y fluidos en general, terminar con un pequeño resumen de hidrostática y con ejercicios varios. Ya, entonces, dada la consulta que se me hizo, voy a subir el planteamiento de del ejercicio que vimos. Denme un segundito. Aquí estamos. Ya, este era el ejercicio y déjenme agregar un par de láminas que probablemente las podríamos ocupar. Ya, entonces acá en el ejercicio, este era el ejercicio que tú consultabas, ¿estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿no está compartiendo pantalla? Ah, perdón, discúlpenme, pensé que lo estaba compartiendo y la comparto al tiro. Ahí.
Ahí sí, profe. Perfecto. Entonces, acá este es un ejercicio que nos plantean un par de consultas y nos piden determinar cuál es la distancia máxima a la cual respecto del bote podría llegar el chorro de agua que sale de esta bomba que está encima de un barco. Y nos dan algunos datos, nos dicen que la velocidad de salida del chorro es de 50 metros, la salida del chorro se encuentra a 4 metros de profundidad del nivel del agua. Nos dan también información adicional que no nos sirve para nada, como que el chupador se encuentra a 2,5 metros de profundidad. Cuando a uno le plantean un tema, puede que le entreguen información supranumérico que no sirve de nada. Y ahí también hay que tener capacidad para analizar qué información tiene esa característica y que no la voy a usar, y qué información pudiese faltar. Entonces, acá lo primero es decir, oiga, perfecto, ¿qué sabemos de la física? Ya de la teoría de lanzamiento de proyectiles, que en general es un lanzamiento, eh, déjenme colocar aquí un par de ejes, a ver, espérenme un segundito, espérenme un segundo para ir viendo. Estoy buscando un dibujo que nos va a servir para la conversación. Ya estoy a punto de encontrarlo. Ya. ¿Qué sabemos del lanzamiento de proyectiles? Que cuando el proyectil sale, una vez que ha salido el proyectil, este tiene una trayectoria parabólica como la que vamos a mostrar acá. ¿Ya? Entonces, cuando sale el proyectil, en este caso el chorro de agua de la bomba, tiene un ángulo con la horizontal. Hace un recorrido de una parábola y en un punto toca el agua. Entonces, si yo pongo mis ejes de coordenada en la salida de la bomba, ahí pongo mis ejes X e Y, yo sé que esta trayectoria de aquí es una curva parabólica. Y sabemos también que la ecuación que describe esta parábola también la conocemos. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa? Yo puedo decir que aquí tengo un punto 0 o un punto A, un punto B, que es la cúspide de la parábola, un punto C, que se encuentra a la misma cota de la salida de la bomba, y tengo un punto D,
que es cuando la gota de agua llega al agua. ¿Logran verlo de esa manera? Sí, profe, lo sigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos? Déjenme buscar. ¿Ya? Sabemos además que en la salida del tubo, de la bomba, el ángulo de inclinación es variable. Y a mí me interesa fijar o determinar cuál es el ángulo que hace que la trayectoria sea máxima. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sabemos de la física? La física, ¿qué nos dice? Que esta distancia es máxima, o también que esta altura es máxima, cuando el ángulo que se forma entre la salida del proyectil y, y la línea horizontal tiene un ángulo de ¿cuánto? ¿De 0? A ver, 45, profe. a ver. Cuando la gota de agua está acá y transcurre una milésima de segundo, ya ha salido de la bomba. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en ese instante sobre la gota de agua? Profe, una es la gravedad. ¿Y existe alguna otra? Me imagino el roce con el aire, pero no sabría cómo ocupar ese ¿Ya? dato. Perfecto. Asumamos que la fuerza de roce con el aire sea marginal y la despreciamos. Consecuentemente, cuando sale la gota de acá, la única fuerza o las fuerzas que actúan sobre ella son las fuerzas verticales, que es la fuerza de gravedad, y en sentido horizontal no hay ninguna fuerza que actúe. Consecuentemente, si en el sentido horizontal no hay ninguna fuerza que actúe, ¿ya? ¿Cuál es la expresión de la velocidad horizontal de esta partícula? Cuando nosotros resolvemos un problema, tenemos que hacer una modelación. Entonces tenemos aquí que modelar este sistema y lo descomponemos en una trayectoria vertical y en una trayectoria horizontal. ¿Ya? Entonces, déjenme buscar dónde tengo resuelto este ejercicio de forma mucho más entretenida que ponerme aquí a escribir cosas. ¿Me dan un segundo? Sí, profe. Hagámoslo aquí. Déjenme copiar aquí alguna frase que yo pueda copiar. Esta. Nos ponemos acá. Entonces, la física nos dice que la posición de la partícula en el tiempo t va a ser la posición de la partícula en el inicio,
más la velocidad por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el, la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa ecuación se la recuerdan. ¿Ya? Entonces sabemos que en un instante cualquiera, la posición de una partícula es la posición original más la velocidad por el tiempo que ha transcurrido más el desplazamiento generado por la aceleración. ¿Esta ecuación la recuerdan? Sí, profe, si no me equivoco, es la que ocupamos en el ejercicio que se resolvió en clase, pero ahí lo ocupamos con seno y coseno. Aquí está sin eso. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos además? ¿Cuáles son las fuerzas que las fuerzas que están actuando? Sabemos además que en este caso yo tengo una aceleración horizontal. Como no hay fuerzas que están actuando en el sentido horizontal, la aceleración vale 0. Sabemos también que actúa la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad nos dice que la aceleración en el sentido y vale... ¿Cuánto vale la aceleración en el sentido y que genera la aceleración de gravedad? 9,8 metros por segundo. 9,8 metros por segundo. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto eso? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Quiénes están a favor de que es correcto? Yo creo que es correcto. ¿Quiénes están a favor de que no es correcto? Es la única. La unidad es metros segundo, no era el cuadrado, profe. Si yo tengo definido mis ejes X e Y en este punto, ¿en Negativo. qué sentido actúa la aceleración de gravedad respecto al eje Y? ¿En el sentido positivo o negativo? El valor de la aceleración de gravedad es contraria a los ejes que definimos. ¿De acuerdo? Si yo pongo aquí un punto, cuando digo, oye, este es el punto B tiene signo positivo, porque se encuentra en el cuadrante positivo del eje Y. Acá estamos en el cuadrante negativo del eje Y. Consecuentemente, si la aceleración va en sentido contrario al eje Y, tiene valor negativo. Porque el punto de referencia que hemos definido, 0, 0, está acá. Está a la salida de la bomba. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto, ya. Después tenemos
¿Ya? Ahora veamos el tema de las velocidades. ¿Cuál es la velocidad X? Perdón, ahí. ¿Cuál es la velocidad X? Ya en un instante t. Voy a tirar eso hacia arriba. Fuente. En un instante t, la velocidad x es la velocidad de salida la velocidad de salida, que es constante, por la proyección del ángulo, por el seno del ángulo. No hay ninguna fuerza que se oponga al desplazamiento de la partícula en el eje X. En el eje Y, ¿qué tenemos? Ahí. La velocidad según el eje X sería en vez seno coseno alfa. ¿Ya? Pero tenemos una aceleración en contra al desplazamiento de la partícula, menos la aceleración de gravedad por el tiempo de desplazamiento. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces déjenme tirar esto para el ladito y lo voy corriendo. Entonces la posición de la partícula en general era esa. Tiramos esto para acá. Tiramos esto para acá. La velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y. Y sabemos también, porque es la condición que nos pusimos, que x0 vale 0 y y 0 también vale 0 porque es el punto que definimos respecto a la coordenada. Ahí nosotros colocamos nuestro eje. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan sus apuntes de física, van a encontrar que el desplazamiento es máximo cuando, perdón, también se puede demostrar que el ángulo que hace que esta desplazamiento máximo y ángulo 45 grados, como alguien dijo por ahí. ¿Ya? Entonces, ustedes saben cuál es la velocidad vectorial con que sale la gota de agua y la pueden descomponer en una v sub 0x y en un v sub 0y. Entonces,
para resolver este ejercicio hay muchas formas de resolverlo. Uno es decir, oiga, voy a colocar un punto B aquí. ¿Ya? Y ese punto B corresponde aquí a la cúspide. Y el otro punto que nos interesa es acá, que lo vamos a llamar D. ¿Cuánto tiempo demora la gota de agua en salir de este punto y llegar al punto B? ¿Cuáles son las condiciones del punto B? Bajo el punto de vista de la aceleración X no ha cambiado. La aceleración Y tampoco ha cambiado. La velocidad horizontal tampoco ha cambiado. ¿Cuánto vale la velocidad vertical en el punto B? ¿Hay alguien por ahí? Va a ser máximo. ¿Por qué va a ser máxima la velocidad vertical en ese punto? Si yo soy la gota de agua y salgo de aquí con una velocidad, veo que en cada Debería punto... ¿Perdón? Chuta, es que creo que la velocidad en B debería ser 0, ¿Por qué? en dirección Y. ¿Por qué? Chuta, me complica cómo explicarlo. A ver, cuando sale la gota de este punto, la velocidad comienza a disminuir, de acuerdo a lo que pusimos aquí, en el factor de la aceleración de gravedad por el impacto del tiempo. Cuando la gota está a punto de llegar al punto B, la gota está con una velocidad vertical que tiende a 0. Cuando la gota llega a la cúspide, ve que su velocidad es 0. Y ahí la agarra la fuerza de gravedad que la trae nuevamente al suelo o al río y comienza a aumentar la velocidad. Consecuentemente, en ese punto, la velocidad, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el punto de inflexión? Aquí. Ahí estamos en el punto de inflexión. Y en el punto de inflexión, la velocidad de un valor negativo, cambia de sentido y pasa de un valor que tiende a 0 a un valor que comienza a crecer nuevamente respecto de 0. O sea, en ese punto, ahí en B, la velocidad vertical en B podemos decir, oye, en ese punto vale 0.
Consecuentemente, ¿qué tiempo demoró la gota en salir de este punto y llegar a ese punto si no consideramos las fuerzas de roce o despreciamos las fuerzas de roce por efecto del aire? Podemos decir que el tiempo va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo partido por la aceleración de gravedad. Ese es el tiempo que la gota demora en llegar a ese punto. ¿Qué tiempo demora la gota en llegar a este otro punto que llamamos C? El doble del tiempo que demoró en viajar de este punto a ese punto. Y después nos queda determinar qué tiempo demora en viajar desde este punto, que es la proyección horizontal de la bomba, qué tiempo demora en recorrer esta trayectoria. En que yo conozco, cuando la gota viene aquí, conozco su aceleración, conozco su velocidad vertical y velocidad horizontal. Y puedo determinar qué tiempo demora en recorrer esta trayectoria. Consecuentemente, cuando la gota ha llegado a D, ya llegó al nivel de agua en el río. Y como conozco el tiempo total, multiplico ese valor de tiempo por la velocidad horizontal y obtengo la distancia que hay desde horizontal que hay desde este punto a este punto. ¿Logran visualizarlo bien? ¿Aló? Profe, ¿puede repetir lo último, por favor? La gota de agua, la distancia que recorre, vamos a colocar aquí ahí la letra A. ¿A ti qué te están preguntando? ¿Cuál es el valor de la proyección desde el punto A al punto D? La proyección horizontal. Si tú dijiste perfecto, hay varias formas de resolver el ejercicio. Uno es determinar cuál es el tiempo que demora en viajar desde A a B. Y podemos también colocar un punto C ahí, que es una forma de resolverlo. ¿Cuál es el tiempo que demoran en viajar desde A hasta B, a C y a D? Ya dedujimos que para viajar desde el punto A al punto C demora el doble del tiempo que demora en subir desde el punto A al punto B. Y eso ya lo calculamos. El tiempo que se demora era la velocidad de salida partido por el coseno alfa partido por la aceleración de gravedad. Tenemos, cuando estamos en este punto, yo sé que en este punto tengo una cierta velocidad horizontal y vertical y puedo a través de esta ecuación de punto de acá determinar qué tiempo demora en viajar desde este punto a este punto. Y consecuentemente tengo ahí todo el tiempo que demora la partícula en recorrer
la parábola A, B, C y D. Y como la distancia que recorre la partícula es en el eje X, sabemos que la velocidad es v por seno del ángulo y la distancia es velocidad por tiempo. Consecuentemente, la distancia que recorre es la aplicación del tiempo de viaje por la velocidad que es constante. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Profe, Sí. ¿me podría repetir cómo era que sacaba el tiempo de C a D? Ya. Yo sé que para sacar el tiempo de C a D, yo tengo que la ecuación de tiempo, perdón, la ecuación de desplazamiento de una partícula es R0 más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Yo sé que cuando estoy en este punto, ya R0, perdón, eh, R, R0 vale 0. Pero cuando estoy en este punto, la posición de I vale menos 4. Porque en este punto tengo la coordenada 0, 0. Y el ejercicio nos indicaba que la bomba se encuentra a 4 metros sobre la superficie del agua. Entonces yo aquí podía decir, voy aquí, tengo esta ecuación y reemplazamos todos los temas por I. Nos colocamos ahí y velocidad I y aceleración I. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa determinar cuál es el tiempo que hace que esta partícula se encuentre en la posición menos 4. ¿Por qué? Porque en el enunciado se nos indicaba que la bomba se encuentra a 4 metros de la superficie del agua. ¿Ya? Entonces conozco cuánto vale B sub 0 I. Perdón, cuánto vale B sub I, cuánto vale la aceleración, y puedo encontrar en esta ecuación cuadrática cuál es el valor del tiempo que hace que la partícula se desplace. Perdón, aquí cometí un error ahí. Quería colocar esto de aquí. Colocarlo sin la... Ahí nos queda menos 4. Con esta yo podía encontrar el tiempo que se demora la partícula en recorrer esta distancia. Y como ya conozco esta otra, conozco ya la velocidad total que demora la partícula en viajar del punto A al punto D. Perdón, conozco el tiempo que se demora en viajar la partícula del punto A al punto D. Y como sé que desplazamiento es velocidad por tiempo, y tengo la velocidad y tengo el tiempo, ya puedo sacar cuál es el valor del desplazamiento.
¿Ya? ¿Me siguen? Sí, profe, eso Sí, le entendí profe. clarito. Entonces, el tema de este ejercicio era plantear que uno siempre tiene que hacer modelaciones para resolver ejercicios y muchas veces con una modelación muy simple en que hacemos uso de otras ciencias. Recordemos que la hidráulica es una ciencia aplicada, entonces hacemos uso de ecuaciones de la física que asumimos algunas características. Oiga, no voy a considerar el efecto de roce, con lo cual obtenemos el tiempo, obtenemos la respuesta que andamos buscando. También uno Profe, puede resolver este ejercicio aplicando esta ecuación en forma directa, porque esta, como tiene dos tiempos, es una ecuación cuadrática, nos va a dar el tiempo que se demora en recorrer esta distancia y en recorrer toda esta otra distancia. Entonces, profe, el objetivo del ejercicio era plantear cómo teníamos que resolver muchas veces problemas de hidráulica que no se resuelven con ecuaciones de la hidráulica, sino que con ecuaciones de otra ciencia. Y en este caso, directamente de la física. profe, ¿Sí? esa, esa afirmación que hizo que, bueno, dice el desplazamiento en X es máximo, si el ángulo es 45, ¿eso lo tomo como, pucha, como una ley o en los ejercicios lo tengo que comprobar? Mira, yo creo que esa uno lo puede considerar como un conocimiento adquirido ya anterior. Uno puede colocar, oiga, como es sabido, el desplazamiento máximo para el lanzamiento de un proyectil se obtiene cuando el ángulo es de 45 grados respecto a la horizontal. Consecuentemente, acá, para que la gota de agua llegue al punto más lejano, tiene que tener un ángulo obligatoriamente de 45 grados. Porque si tiene un ángulo inferior, la distancia va a ser menor que la máxima permitida. Ya, profe, ahí me saco la última duda. ¿Ya? Volvemos entonces al tema de la clase. ¿Les queda claro? Sí, Entonces profe. acuérdense que para resolver ejercicios siempre se pueden resolver por varios métodos. Este era por este camino latero y la otra era aplicar directamente esta ecuación, ¿ya? En que teníamos que aplicar la ecuación y determinar cuando la partícula está en este punto, tiene I0 y X0. Cuando está acá, en la posición I, se encuentra en esta posición y tiene estas características. Y aplico esta ecuación de la física y obtengo el resultado. Muchas veces cuando usamos la función objetivo y tenemos dos valores para la variable, dos valores positivos, la función objetivo lo único que hace es darme el valor más pequeño, no todos los valores. Consecuentemente yo tengo que validar posteriormente las respuestas que creo que son plausibles. ¿Ya? Si no hay ninguna otra consulta, doy por cerrado esta aclaración y volvemos al tema de la clase.
voy a subir después esta misma resolución de ejercicio para que ustedes lo hagan, pero lo que les sugiero que lo vuelvan a hacer en base a lo que hemos conversado y después comparen resultados. ¿Ya? Ya. Entonces, volviendo al tema, lo que tenía hoy día presente era hablar sobre conceptos del principio general de la hidrostática, el principio de Pascal, la ecuación de continuidad, el principio de Arquímedes, la compresibilidad, un pequeño resumen sobre hidrostática y pasar al tema de ejercicios. Acordémonos que el primer control chico lo tenemos el próximo miércoles. ¿Ya? ¿Qué saben ustedes sobre el principio general de la hidrostática? A ver, Brian, ¿qué me puedes decir? Bastián. Gianpaolo. Camilo. Profe, Sí. no recuerdo bien si tiene que ver, pero tiene que ver, lo que yo creo, con la presión bajo un líquido, que es densidad por gravedad por profundidad. La proporción directa de la densidad entre un Oye, fluido y un cuerpo, ¿no? hay cosas que tienen que aprenderse de memoria, y esto lo vengo diciendo hace muchos cursos, pero no me ha ido muy bien más o menos con el aviso. El principio general de la hidrostática fue la primera persona que lo formuló por escrito, fue don Simon Stevin, que por allá para el año 1530 ya formuló el principio general de la hidrostática. Y lo que este señaló fue que la diferencia de presiones entre dos puntos situados a diferentes profundidades en el seno de un líquido en reposo es igual a la diferencia de profundidades multiplicado por el peso específico del líquido. La campana me indica que tenemos que hacer un pequeño break de 10 minutos y hagámosle caso a la alarma para que el tema funcione. Y nos vemos entonces en 10 minutos más. Profe, ¿Sí? ¿este PPT que está presentando ya lo tiene subido a Teams? Para serte franco, este PPT es una copia de uno que subí hace mucho tiempo en hidráulica general que ustedes deben tener. Ok, profe. Pero Profe, el concepto del principio fundamental de la hidrostática es una cuestión que debe conocerse tanto como las ecuaciones de la física, las leyes de Newton, que son las cosas que tienen que saltar cuando se preguntan. profe, ¿Ya? ¿Sí? ¿podría dejar unos minutitos antes de terminar la clase para hacerle unas consultas referente al trabajo grupal? O para ir haciendo el ejercicio y...
Si quieren, veamos el tema al tiro. Ya el ejercicio número 2, profe, si no me equivoco, se hace con la ecuación de Bernoulli, o me equivoco. El ejercicio 2.a. Espérame un segundo. Ese, profe. Este ejercicio se hace con lo que vamos con el principio general de la hidrostática. Ya, ok. Ya. El ejercicio 3, profe, en verdad no se me ocurre cómo. O a lo mejor los vemos más adelante, no sé. El ejercicio 3 Sí. se hace con el principio de Arquímedes y con las leyes de Newton y con las ecuaciones de posición de una partícula en el espacio. Chuta, profe, es que igual lo veo un poco complicado ese ejercicio, porque no conozco cuánto pesa la pelota, ni la presión, ni la densidad del aire que está dentro, no sé. A lo mejor podríamos verlo más adelante cuando veamos algo parecido. Ahora, No sé ahora sí, si a ti te plantean un tema, ¿qué te impide averiguar información? es que suponer cosas, profe, a veces, no sé. Porque yo puedo decir, oiga, miren, dado que no tengo la información de las características del balón de fútbol americano, busqué en Google y encontré esta información y en base a ella voy a responder. ¿Quién, quién te impide hacer eso? Ya, profe. Profe, ¿podría hacer un dibujito o algo que explique el ejercicio 6? Entonces, dijéramos, muchas veces a ustedes les plantean, oye, están sin reloj, ¿qué hora es? Y hay un día con sol. Mira, dijéramos, dado que la sombra que proyecta el sol está muy pequeña, yo asumo, más o menos por la posición del sol, que estamos cerca del mediodía. ¿Respondiste a la consulta? Entonces, muchas veces tenemos que buscar información para responder el ejercicio. El ejercicio 6 Sí, profe, no sé si podría explicar en un paint o algo, un dibujito, algo como para tener una mejor idea, para no malinterpretar ni un dato. Por favor. ¿qué dicen acá? Oye, nos dicen que hay un estanque en una cierta parte, ya que hay una tubería que sale de ahí, que sale la tubería que puede tener un recorrido y llega a un punto de control, y hacia abajo hay una red de agua, hay una red que abastece un conjunto habitacional.
¿Ya? Entonces yo puedo decir hoy que dijéramos, aquí está el conjunto habitacional y ¿qué me dicen? Que tengo un estanque que está ubicado en cierta cota. Me dicen que hay un punto de control que lo ubico en ese punto, y en ese punto de control tienen que haber ciertas condiciones de presiones para los tipos de demanda que esta red de agua puede experimentar. Entonces aquí nos dicen, tiene 15 metros columna de agua para la condición de demanda máxima y de 5 metros para el caso de incendio. Otra, si yo reviso la información que tiene, que está subida, a ver, déjenme dónde está, a la opción de archivos. En la posición, en la opción de archivos de Teams hay varias carpetas que no sé si las habrán mirado. Una sobre el software EPANET, otra sobre normas y los temas que vimos la semana pasada. Entonces aquí en la parte de normas, si yo entro en la parte de normas, abro la carpeta y aquí dice diseño de redes de agua potable. La bajo y tengo que leerla para poder entender qué me están planteando en forma anticipada. ¿Ya? Planteamos también cuál era el objetivo del curso, cuál era el contexto en que el curso se iba a dar y lo que teníamos que aprender. Hablábamos, indicábamos que un sistema de agua parte primero con una etapa de captación de agua, que puede ser agua desde un sistema abierto o desde sistemas desde napas. Después venía el proceso de potabilización, de almacenamiento y de distribución de agua. Entonces, las redes se tienen que diseñar respecto de ciertas características. Y una es cuando no hay demanda, la presión máxima que puede haber en el medidor de agua de una casa es de 70 metros columna de agua. Cuando está la situación de demanda máxima, que se da un día en el año, a una hora en el año, y todos están ocupando agua, la presión tiene que ser mayor a 15 metros columna de agua. Y cuando hay incendio, la presión tiene que ser mayor a 5 metros columna de agua para que la presión de agua desde el grifo permita a los bomberos abastecer el carro bomba desde el grifo. ¿Ya? Eso es lo que plantea el ejercicio número 6. Entonces, ya pasamos conversando, así que a lo menos hagamos un break de 5 minutos y volvemos un cuarto para las 4 a la clase que tenía preparada. ¿Les parece? Ya, profe, muchas gracias.